¿Quién no recuerda aquella época en la que las casas mexicanas estaban llenas de objetos que hoy casi han desaparecido? Eran cosas sencillas, hechas para durar, objetos que hablaban sin decir una sola palabra. Estaban en la cocina, en el patio, en los cuartos o en la sala donde la familia se reunía frente al televisor. Formaban parte de la vida diaria, del paisaje cotidiano, de una forma de vivir que hoy parece lejana. Hoy vamos a viajar a ese pasado y recordar 30 cosas que todo mexicano tuvo alguna vez, objetos que marcaron generaciones y que, aunque ya no se usen, siguen intactos en la memoria. Quédate hasta el final, porque ahí mencionaré una que todos tuvimos, incluso quienes creen haberla olvidado. Y si mientras escuchas recuerdas alguna, cuéntamela en los comentarios y suscríbete para seguir reviviendo juntos estas memorias de antes. No existía invierno mexicano sin una cobija San Marcos. Pesada, gruesa, suave como pocas, era sinónimo de calor absoluto. Tigres, venados o caballos galopaban entre sus fibras mientras el frío quedaba afuera. Bastaba cubrirse con ella para que el cuerpo se relajara y el sueño llegara sin pedir permiso. Al sacarla del closet, una vez al año, la habitación se llenaba de olor a sol, a suavizante, a hogar. Los niños se escondían debajo, armaban cuevas imaginarias y desaparecían entre sus pliegues peludos. Muchas pasaban de mano en mano, de padres a hijos, de hijos a nietos, como si el abrigo también se heredara. Esa cobija no era solo una manta, era protección, cariño, y la certeza de que el frío podía vencerse con el peso tibio de un recuerdo. Si tú también dormiste bajo una, dilo en los comentarios y comparte este recuerdo con quien seguro también la tuvo. Antes de los envases desechables, las botellas de refresco formaban parte del ciclo diario de la vida mexicana. De vidrio grueso, frías al tacto, con el logotipo grabado, se apilaban vacías junto a la puerta para devolverlas en la tienda. El choque de las botellas dentro de la caja de plástico tenía un sonido inconfundible, casi musical, y todos sabían que eso valía dinero. Con unas cuantas alcanzaba para el pan. Los niños las llevaban con orgullo al abarrotero, esperando la moneda del reembolso o una coca bien fría envuelta en servilleta. A veces se lavaban con jabón para que no dijeran nada en la tienda, y cuando dejaban de circular, servían para guardar agua, aceite o hasta flores. Eran envases que duraban años, que pasaban de mano en mano y que unían al barrio en una economía de reutilización, mucho antes de que esa palabra se pusiera de moda. En cada casa mexicana también había un garrafón de vidrio, grueso, verde o azul, que parecía hecho para durar toda la vida. Pesaba tanto que levantarlo lleno era casi una prueba de fuerza. Hacían falta las dos manos y un buen pulso para colocarlo sobre la mesa o el anafre sin derramar una gota. Y si recuerdas quién era el valiente encargado de moverlo en tu casa, déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte los recuerdos que todavía vienen. El agua sabía diferente en ellos, más fresca, más limpia, como si el vidrio conservara un rastro de pureza. Se tapaban con un corcho, un trapo o cualquier tapa improvisada, y al vaciarse se enjuagaban con cuidado extremo, porque si uno se rompía, era una auténtica tragedia. En los días de calor, el garrafón brillaba bajo el sol y, en el fondo, las burbujas parecían bailar como pequeñas memorias suspendidas en el tiempo. Muchos sobrevivieron transformados en floreros, lámparas o simples adornos, pero todos recuerdan su presencia firme y su peso inconfundible. El garrafón de vidrio no era solo un recipiente, era un símbolo de resistencia, de una época en la que las cosas se hacían para durar y el agua sabía ahogar. Si en tu casa también hubo uno, compártelo en los comentarios y sigue suscrito para no perderte los recuerdos que vienen. En cada cocina mexicana había servilletas tejidas o bordadas, hechas con paciencia por manos expertas que sabían de oficio y de cariño. Servían para cubrir el pan, tapar frascos o proteger las tortillas recién hechas, como si resguardaran un pequeño tesoro. Algunas tenían flores, otras gallitos o iniciales bordadas con hilos de colores que hablaban del gusto y la dedicación de las abuelas.
El encaje del borde, siempre bien almidonado, se movía con la brisa que entraba por la ventana, mientras el aroma del pan caliente se mezclaba con el del hilo recién lavado. Cada servilleta era una obra de arte cotidiana, creada entre conversaciones, radio encendida y tardes soleadas. A veces se regalaban entre vecinas o se usaban en ocasiones especiales como señal de respeto y hospitalidad. Ver una hoy es volver a ese México donde el cuidado estaba en los detalles y hasta un trozo de tela tenía alma. Cuéntame si recuerdas alguna en particular y comparte esta memoria con quien seguro también la vivió. En los años 80 y 90, tener una radiograbadora de doble casetera era como tener un estudio de grabación en casa. Cuadrada, pesada, con botones duros, luces rojas y dos compartimentos donde giraban las cintas negras con precisión hipnótica. Servía para escuchar la radio, grabar las canciones del momento o copiar un casete prestado por algún amigo del barrio. Todos aprendimos a presionar rec y play al mismo tiempo, rogando que el locutor no hablara antes de que empezara la canción. Las cintas se enredaban y con un lápiz se les devolvía la vida, girando una y otra vez hasta que quedaban como nuevas. Por las tardes sonaban los Bukis, Daniela Romo o Emanuel, mientras el aire movía las cortinas del cuarto. Esa grabadora fue la banda sonora de toda una generación, símbolo de ingenio, música compartida y de una misión casi sagrada, grabar la canción perfecta. Si tú también lo intentaste, dilo en los comentarios y suscríbete para seguir viajando a esos años. Antes de los celulares, hacer una llamada era toda una ceremonia. El teléfono de disco dominaba la sala o el pasillo, pesado, con auricular grueso y un cable enredado como serpiente. Para marcar había que girar el disco con paciencia, número por número, y esperar a que regresara con su sonido inconfundible. Clic, clic, clic. Marcar un número largo era una aventura, sobre todo si te equivocabas al final y había que empezar desde cero. Y aún así, cada llamada tenía algo especial, una pausa, una espera, un momento que hoy ya casi no existe. Si tú también recuerdas ese sonido, déjalo escrito y comparte este recuerdo antes de que se pierda. El timbre sonaba fuerte, metálico, y su eco recorría toda la casa. En cuanto se escuchaba, alguien corría a contestar. Las conversaciones eran cortas, directas, dichas con respeto, porque la llamada costaba y cada minuto tenía valor. Hoy, ese disco que giraba con calma nos devuelve a un tiempo sin prisas, cuando hablar por teléfono era un gesto de cercanía y no una distracción constante. Si tú también recuerdas esa sensación, cuéntalo en los comentarios y quédate suscrito para seguir reviviendo estos momentos. El ropero de madera era uno de los muebles más imponentes del hogar. Al abrir sus puertas rechinantes escapaba un aroma a ropa limpia mezclado con el olor inconfundible del alcanfor. Custodiaba trajes, vestidos y memorias, y en sus cajones dormían fotografías, cartas, listones y juguetes olvidados. El espejo del frente, ovalado o rectangular, reflejaba las prisas de cada mañana y los arreglos especiales de los domingos. Ahí se guardaba la ropa buena, la que solo salía para misa o para recibir visitas importantes. Mover ese ropero era casi imposible, pesaba como una historia completa y parecía hecho para durar generaciones. No era solo un mueble, era el guardián silencioso del hogar, testigo de modas, perfumes y vidas enteras pasando frente a su espejo. Si en tu casa hubo uno así, compártelo y suscríbete para que estos recuerdos no se pierdan. En la mayoría de las casas mexicanas había un cuadro del Sagrado Corazón o de la Virgen de Guadalupe colgado en la sala, casi siempre sobre el sillón principal o junto a la foto familiar. Con su marco dorado o de madera tallada, brillaba bajo la luz del foco o del sol que entraba por la ventana. No era solo decoración, era protección, fe y compañía constante. Toda visita pasaba por ese rincón donde la mirada serena parecía bendecir a quien entraba. A veces lo rodeaban flores de plástico, veladoras o estampitas, y en diciembre se le encendía una vela nueva como gesto de agradecimiento. Los niños crecían con ese rostro en silencio,
entendiendo que el hogar también tenía un centro espiritual. Hoy esos cuadros siguen colgando en muchas paredes, recordándonos que la fe forma parte de nuestra identidad y de la memoria del hogar mexicano. Dime si aún hay uno en tu casa y comparte este recuerdo con alguien que lo entienda. En la cocina mexicana siempre había una radio encendida. Pequeña, de plástico, con una antena metálica estirada al máximo buscando mejor señal. Desde temprano sonaban noticieros, rancheras, boleros o programas que acompañaban a las mamás mientras cocinaban. Era la voz constante del hogar, mezclándose con el chisporroteo del aceite y el choque de los trastes. Cuando la señal fallaba, bastaba mover la antena o darle una palmada por detrás para que la música regresara. A veces no solo informaba o entretenía, también hacía compañía, llenando el silencio mientras se barría el patio o se preparaba la comida. Si esa radio también estuvo presente en tu cocina, escríbelo en los comentarios y suscríbete para seguir escuchando las historias que marcaron una época. Esa radio fue testigo de risas, canciones y confesiones dichas en voz baja. Y aunque hoy duerma en algún cajón, su recuerdo sigue vibrando cada vez que una melodía nos devuelve, sin avisar, al pasado. Si alguna vez sentiste que una canción te regresó a tu infancia, compártelo en los comentarios y sigue suscrito para que estos recuerdos no se apaguen. En cada casa había una plancha que parecía más un arma que un electrodoméstico. Metálica, pesada, con un cable grueso, levantarla era casi como hacer ejercicio. Las mamás la usaban con respeto, incluso con cierto temor, porque un descuido bastaba para quemar la ropa o marcar la tabla. Al conectarla, el cuarto se llenaba del olor a tela caliente y almidón, acompañado por el vapor que salía de las camisas recién planchadas. Muchas venían desde tiempos de las abuelas, con restos de pintura negra o empuñaduras de madera ya gastadas. Parecían eternas, pero siempre tenían su truco, una moneda para que no se pegara o un trapo húmedo para devolverle brillo a la ropa. Hoy esas planchas pesadas son símbolo de esfuerzo, de cuidado y de mañanas en las que cada prenda salía impecable, lista para enfrentar el día con dignidad. Si en tu casa hubo una así, escríbelo y comparte este recuerdo con quien seguro también la sufrió o la respetó. En casi todos los hogares mexicanos había una televisión de caja, grande, pesada y ruidosa, con una perilla que servía para cambiar los canales. No existía el control remoto, así que había que levantarse del sillón cada vez que se quería ver otra cosa. El sonido del clic, clic, clic al girarla se mezclaba con el zumbido del tubo y el olor a polvo caliente que salía por detrás. Cuando la señal fallaba, un golpecito en el costado solía devolver la imagen. Algunos colocaban un cartón para mantener el canal justo donde se veía mejor. Era la época en la que la familia se reunía para ver la novela, el noticiero o el programa del domingo. Esa televisión, tosca pero fiel, fue el corazón de la sala y testigo silencioso de incontables historias familiares. Si también fue parte de tu casa, dilo en los comentarios y suscríbete para seguir viajando a esos años. Encima de la televisión nunca faltaba la clásica antena de conejo. Dos varillas metálicas abiertas como brazos buscando la mejor señal. Cada ajuste era casi un ritual. Uno movía la antena mientras otro gritaba desde el sillón, ahí, ahí, no le muevas. A veces se envolvía con papel aluminio para mejorar la recepción, otras se sostenía con cinta o alambre porque ya había perdido una patita. Gracias a esa antena vimos caricaturas con nieve en la pantalla y noticieros entrecortados que aún así no nos perdíamos. Si tú también recuerdas esa escena, compártela y quédate suscrito, porque aún quedan muchos recuerdos más por revivir. Pero bastaba con que la imagen apareciera, aunque fuera borrosa, para que todos aplaudieran. Era un triunfo colectivo. Símbolo de ingenio y paciencia, de una época en la que ver televisión era casi un acto de fe y un pequeño milagro de tecnología casera. Si tú también celebraste cuando por fin se veía la pantalla, déjalo en los comentarios y sigue suscrito para no perder estas memorias. En muchas casas mexicanas la televisión no estaba sola, tenía su propio trono.
Un mueble de madera maciza, brillante, con puertas que se abrían como si protegieran un tesoro. Pesaba tanto que moverlo para barrer era casi una hazaña familiar. Encima descansaban fotos, floreros de plástico y figuras religiosas, porque ese mueble no solo sostenía una televisión, sostenía la vida del hogar. Ahí la familia se reunía para ver el noticiero o la telenovela, con el eco del piso recién encerado y el olor a cera flotando en la sala. Era el centro de todo, un verdadero altar donde se mezclaban devoción, entretenimiento y convivencia. Recordarlo hoy es volver a esos días en que todo giraba alrededor de una pantalla pequeña, pero cargada de grandes momentos. Si ese mueble también fue parte de tu casa, compártelo y suscríbete para seguir viajando a ese tiempo. Antes de los celulares, el despertar dependía de un pequeño monstruo metálico, el reloj despertador de campanitas. Su tic-tac acompañaba la noche entera y, cuando llegaba la hora, sonaba como si la casa entera temblara. El ruido rebotaba en las paredes y hacía brincar hasta al más dormilón. Con sus dos campanitas y el martillito golpeando sin piedad, anunciaba que el día había comenzado, quisiera uno o no a veces caía del buró por el susto que provocaba, pero seguía funcionando como si nada. Era el enemigo de las mañanas y, al mismo tiempo, el cómplice que evitaba llegar tarde a la escuela o al trabajo. Hoy su sonido vive en la memoria como símbolo de disciplina, de madrugones y de una época en la que el tiempo se medía con paciencia, no con pantallas. Si ese ruido aún vive en tu cabeza, escríbelo en los comentarios. En la cocina mexicana de antes, el molcajete y el metate eran el verdadero corazón del hogar. Hechos de piedra volcánica, pesados y firmes, guardaban los secretos del sabor antiguo. Ahí se molían chiles, tomates, ajo y sal con el ritmo pausado de manos expertas que cocinaban sin prisa. El sonido del tejolote golpeando la piedra era una música doméstica que anunciaba salsa recién hecha. El metate más grande servía para moler el maíz y preparar la masa de las tortillas, y su superficie gastada hablaba de años de trabajo y cariño. Ambos fueron testigos silenciosos de generaciones enteras, de abuelas enseñando a hijas y nietas el arte de dar sabor a lo simple. Si tú también creciste escuchando ese sonido, comparte este recuerdo y suscríbete, porque aún quedan muchos más por revivir. Hoy muchos los conservan como adorno, pero en su piedra aún permanece el alma del México antiguo, ese que convirtió la comida en herencia y el esfuerzo en sazón. Basta mirarlos para entender que ahí no solo se molía, ahí se transmitía historia. Si en tu casa todavía hay uno, cuéntalo en los comentarios y suscríbete para que estas memorias sigan vivas. En toda cocina mexicana había al menos un frasco de café reutilizado. Podía ser de Nescafé, Dolca o Legal, con su tapa dorada o roja, y desde ese momento jamás volvía a guardar café. Ahí se almacenaban frijoles, arroz, clavos, botones, tornillos o monedas, según quien lo adoptara. Las etiquetas se quitaban con agua caliente, aunque casi siempre quedaban restos de pegamento que parecían resistir el paso de los años. Las mamás los lavaban con cuidado, convencidas de que todo tenía utilidad. Con esos frascos se organizaba la alacena, el costurero o cualquier rincón que necesitara orden. Eran resistentes, prácticos y hasta decorativos, con su vidrio grueso y su forma inconfundible. Hoy, ver uno en una repisa despierta de inmediato el recuerdo de un México que no desperdiciaba nada y encontraba valor incluso en lo más simple. Si tú también tuviste uno, compártelo y sigue suscrito para no perder estas historias. En casi todas las casas mexicanas, la mesa estaba cubierta con un mantel de hule brillante, lleno de colores y dibujos de frutas, flores o cuadritos. Aguantaba comidas, tareas escolares y largas partidas de dominó. Bastaba pasarle un trapo húmedo para dejarlo listo para la siguiente ocasión. Debajo, casi siempre se escondía otro mantel de tela, protegido como si fuera un tesoro. En los días calurosos, el hule se pegaba a los brazos y soltaba ese olor tan particular, mezcla de plástico y hogar. A veces tenía remiendos con cinta o esquinas ya gastadas,
pero seguía cumpliendo su función con dignidad. Ese mantel fue testigo de desayunos a prisa, comidas familiares y pláticas eternas acompañadas de café de olla. Verlo hoy es recordar que la mesa mexicana no solo servía para comer, sino para reunir, compartir y mantener viva la conversación diaria. Escríbelo en los comentarios si también lo recuerdas y comparte este recuerdo con quien seguro lo vivió. Antes de los celulares y las pantallas, las tardes se llenaban de risas alrededor de la mesa con los juegos de siempre. La lotería era la reina, con sus cartas coloridas, frijolitos como fichas y las voces familiares cantando la sirena, el catrín, la chalupa. El maratón ponía a prueba la memoria con preguntas de historia y cultura popular, y siempre aparecía el clásico "yo sí me la sabía". En familia, el tablero de serpientes y escaleras enseñaba paciencia y suerte, con la frustración de caer en una serpiente justo cuando ibas ganando. Estos juegos unían generaciones, abuelos, padres e hijos compartiendo tiempo sin prisas, sin tecnología, solo con ganas de convivir. Si tú también creciste así, déjalo en los comentarios y suscríbete, porque aún quedan muchos recuerdos por volver a contar. El eco de las risas, las pequeñas discusiones por alguna trampa y el aroma del café o del pan dulce convertían esas tardes en recuerdos imborrables. Hoy, ver una tabla de lotería o un tablero gastado es volver a sentir la emoción de aquellos momentos sencillos donde el verdadero premio era estar juntos. Si tú también lo viviste, cuéntalo en los comentarios y sigue suscrito para que estas memorias sigan resonando. En casi todos los hogares mexicanos colgaba un calendario regalado por la carnicería, la ferretería o la tienda de abarrotes del barrio. Formaba parte de la decoración, siempre en la cocina o junto al reloj, marcando el paso del tiempo con paisajes, santos o figuras sonrientes tan propias de los años 70. Cada hoja mostraba los santos del día, las fases de la luna y alguna frase piadosa o comercial. Al arrancar el mes, el olor del papel impreso llenaba el aire y por unos segundos se sentía que el tiempo avanzaba de verdad. Muchas hojas se guardaban para envolver cosas, anotar recados o dejar que los niños dibujaran. El tendero los regalaba cada diciembre, enrollados con una liguita, y las familias los esperaban como un obsequio importante. Ese calendario no solo marcaba fechas, marcaba rutinas, cumpleaños, lluvias y la vida misma de una casa que avanzaba al ritmo del almanaque y del corazón. Si aún recuerdas alguno, compártelo y suscríbete para seguir viajando a ese México. En muchas cocinas mexicanas colgaba del techo un frutero de alambre, balanceándose suavemente con el aire que entraba por la ventana. Tenía varios niveles circulares donde descansaban plátanos, guayabas, naranjas o limones recién cortados. Con el sol de la mañana el metal brillaba, y con los años el alambre se oxidaba un poco, pero nunca dejaba de servir. El aroma de la fruta fresca llenaba la cocina y avisaba cuando era momento de preparar agua o postre. Las mamás acomodaban todo con cuidado, las frutas verdes arriba, las maduras abajo, para que nada se desperdiciara. Si un plátano se pasaba, no se tiraba, se volvía licuado o pan casero. Ese frutero era símbolo de una abundancia sencilla, de hogares donde bastaba ver un racimo colgando para saber que no faltaba lo esencial. Escríbelo en los comentarios si también lo recuerdas. En algún rincón del ropero o del costurero siempre había una cajonera pequeña llena de botones de todos los colores y tamaños. Redondos, cuadrados, de plástico o de nácar, algunos nuevos y otros rescatados de prendas que ya no existían. Cada botón tenía su propia historia, uno de la camisa del abuelo, otro del vestido de la primera comunión o del suéter tejido por mamá. Esa cajonera no era solo un costurero, era un archivo familiar donde cada botón guardaba un recuerdo y una época, reflejo del ingenio mexicano que jamás tiraba nada. Si tu casa también tenía una así, déjalo escrito y comparte este recuerdo con quien seguro también la tuvo. En cada hogar mexicano había una máquina de coser Singer. Pesada, elegante, firme como los recuerdos de la abuela, con su base de hierro y su pedal de pie.
Su sonido llenaba las tardes, el golpeteo constante del pedal, el zumbido de la aguja y el olor a tela nueva flotando en el cuarto. Sobre ella se cosían uniformes escolares, vestidos de fiesta y cortinas hechas a medida. Era símbolo de orgullo y de habilidad, porque no cualquiera sabía dominarla. Si esa máquina también marcó tu infancia, cuéntalo en los comentarios y suscríbete para seguir reviviendo las historias que dieron forma a nuestros hogares. Había que tener ritmo, precisión y muchísima paciencia. A veces la abuela la cubría con un mantel bordado, como si protegiera un tesoro. Y lo era. Con esa máquina se remendaba la ropa, se estiraba el dinero y se sostenía la dignidad del hogar. Cada puntada era ahorro, cada arreglo una forma silenciosa de salir adelante. Si en tu casa también fue así, cuéntalo en los comentarios y sigue suscrito para que estas historias no se pierdan. Coleccionar estampas era toda una aventura. En cada sobre venían sueños, personajes y ese inconfundible olor a papel recién impreso. Completar un álbum era casi un logro de vida. Había que intercambiar con los amigos, gritar la tengo o me falta y cuidarlas repetidas como si fueran oro. No importaba si eran de caricaturas, fútbol o películas, lo importante era compartir el momento. Cuando por fin se llenaba la última página, la alegría era enorme, una emoción que ningún videojuego ha logrado igualar. Eran tiempos en los que una simple estampa podía hacernos felices todo el día. Si tú también cambiaste estampas en la escuela o en la banqueta, déjalo escrito y comparte este recuerdo. El reproductor VHS era el orgullo de la casa. Aquel aparato rectangular, con luces rojas y botones duros, abrió las puertas del cine sin salir del hogar. Ahí se grababan telenovelas, bailables escolares y cumpleaños, con voces de fondo y la cámara temblando. Rebobinar era todo un ritual. Se escuchaba el zumbido del motor y aparecía la palabra play como una promesa de volver a vivir algo querido. Las cintas se marcaban con plumón. 15 años de Ana, Navidad del 94, partido México contra Holanda. Cuando la cinta se enredaba, todos contenían la respiración mientras alguien intentaba rescatarla con un lápiz. Hoy, ese sonido al insertar el casete y el parpadeo de la hora en la pantalla nos devuelven a tardes familiares, a risas compartidas y a una época en la que el tiempo también se grababa en cinta. Si tú también viviste eso, cuéntalo y suscríbete para seguir recordando juntos. Cada uno de estos objetos formó parte de un tiempo en el que la vida era más lenta, pero más cercana. Donde nada se tiraba, todo se arreglaba y hasta lo más sencillo tenía valor sentimental. Recordarlos es reencontrarse con ese México que vivía con poco, pero con mucho corazón. Así era la vida antes. Y aunque el tiempo siga avanzando, estos recuerdos seguirán siendo el alma de nuestra identidad mexicana. No olvides suscribirte al canal y compartir este video para que sigamos manteniendo vivo el México que llevamos en el corazón.